La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Porque es verdad que este gobierno está agotado, que esta legislatura lleva 1 año y medio, pero, en fin, no parece que arranque, que está paralizada, también por los casos de corrupción. Y ahora hay una cosa que se podría hacer para echar a Mariano Rajoy, que es plantear una moción de censura, y sin embargo el PSOE ha rechazado plantear una moción de censura. No basta con hacer como hicieron Pedro Sánchez y Albert Rivera ayer y hablar muy duramente de la Gürtel. Hay que hacer cosas. Yo de entrada digo que si el Partido Socialista plantea una moción de censura, Esquerra Republicana votaría a favor sin ninguna duda. Es decir, que si lo hacéis, contar con nosotros. Y también con nosotros. A cambio, te digo, ¿a cambio qué? De echar al Partido Popular. Solamente. La independencia la abandonáis. A cambio de echar al Partido Popular. Y la vía unilateral también. Perdona. Y la investidura de Puigdemont también. Vuélveme, y la fractura de la legalidad y de la convivencia. ¿Por qué no me lo vuelves a preguntar? No, yo te lo estoy preguntando. ¿A cambio de qué? ¿Te lo contesto? Ya te lo he A dicho. cambio de echar al Partido Popular. ¿Se han equivocado entonces hasta ahora poniendo sobre la mesa una No, porque consulta? todo es dialéctico. Todo es dialéctico y ahora aquí estábamos hablando... Todo es dialéctico y Creo no, que todo es... si no me falla la memoria, que Esquerra también votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Efectivamente. Avui dia, els grans projectes empresarials, acadèmics, de recerca, es governen també, i a vegades fonamentalment, a partir de l'ús de les noves tecnologies. La pròpia governança europea senyala que aquest és el camí. Jo, que sóc perfectament investible president, que tinc tot el dret del món i que reclamo que se'n respecti els meus drets, perquè espero, lletrats inclosos i constitucionalistes inclosos, que els drets dels diputats serveixin pel 135. No se puede presidir ningún gobierno viviendo fuera de España. No se puede pretender ser investido sin acudir al Parlamento a explicar las razones por las que se pide el voto. Y no se puede pretender vivir fuera de España y saltarse el control al que la oposición tiene derecho a llevar a cabo en el Parlamento. Eso es de puro sentido común. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a las 8:30 de la mañana. Es decir, a este espacio en la claridad del bosque de Sherwood, allí donde colocamos una mesa y una cafetera humeante. Y las portadas de los periódicos para proceder a su análisis con la ayuda de decenas de personas que se incorporan a esta hora al programa y otras tantas que lo hacen a posteriori en nuestra retaguardia. Y quienes mantienen viva la llama de la información. Enrique Quesada, muy buenos días. Paco Germen, buenos días. Sergio Per, buenos días. Indignados, Trieste, Maite, Graznando, tantas y tantos amigos. Ángel, Hardy, Sergio, Ciudadano 14, Libertino, Espeonza, buenos días Espeonza, Isabela, que se incorporan a esta hora y que nos ayudan a analizar y nos ayudan también a tomarle la temperatura, la tensión a la ciudadanía, al descontento ciudadano, y son nuestros analistas de cabecera, para lo que habilitamos diversos mecanismos. Por una parte, el hashtag del programa hoy, #, la cafetera M Censura.
La Cafetera, M Censura. Moción de censura, las palabras se las lleva el viento. Vamos a hablar de eso, porque este fin de semana ha vuelto a tener un cierto protagonismo ese concepto, el concepto de la moción de censura. Está el Partido Socialista dispuesto a iniciar una moción de censura. Dice que el gobierno de Mariano Rajoy está agotado. Bueno, ¿en qué se concreta eso exactamente? Dice Esquerra Republicana que apoyarían una moción de censura a Mariano Rajoy. Dice Podemos que están a favor de hacerla. Y está por ver que eso sea posible, se vaya a hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos da para reflexionar sobre este asunto. Y también hay un número de teléfono, 627-002-002. 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp donde podéis dejar vuestras notas de audio y de unos 30 segundos con un pequeño titular para que nosotros las podamos organizar y participar en el análisis público de los temas a debate. María.es, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal bien, tu fin de semana? Bien. El viernes estuve en Fridonia, que vamos, lo petó en la Riviera. Llegamos y no nos creíamos la cola que estábamos viendo para entrar. Es que daba la vuelta y nada, muy bien. Yo creo que la gente se lo pasó muy bien. De hecho, varias veces se dijo lo de otra. Y nada, muy bien. La verdad que nos lo pasamos genial. Los cafeteros hacen cosas y Fridonia canta con esta... Por eso nos gusta tanto empezar el programa siempre con tanta vitalidad que tiene Fridonia. Se ha convertido en la banda sonora de este programa y tuvieron el viernes, en efecto, un concierto, un conciertazo. Asistió muchísima gente y además sorteamos entradas y le tocó a 2 oyentes de la cafetera 2 entradas dobles que asistieron por ahí. Les hemos preguntado a ver qué les ha parecido, qué tal la experiencia. Enviaron Lucy ya vimos que puso una de las fotos del concierto, así que esa fue la prueba. Lo dio todo, lo debió dar todo. Sí, resistencia en estado puro, decía Lucy con esa fotografía frente al escenario. Y bueno, esperamos que seguro que os trataron muy bien los Fridonia y que disfrutasteis muchísimo porque tienen un directo que es francamente emocionante. Sobre todo por verles a todos en el escenario, que parece que no van a caber, pero al final sí que caben y lo dan todo. Y la gente también, ¿eh? La gente disfruta muchísimo. Bueno, y luego el viernes estuviste en la asamblea de mujeres que están preparando ya la concentración, la movilización para el día 8 de marzo. Sí, fui allí un poco a curiosear y bueno, y vi que tienen ya muchas cosas organizadas, tienen ya muchas fechas para seguir avanzando hacia ese 8 de marzo y lo seguiremos muy de cerca para no perdernos ni un detalle y ver un poco también cómo avanza y cómo acaba recogiéndolo la sociedad el día 8 de marzo, que pretenden hacer una manifestación como todos los años, pero se prevé que pueda tener algo de diferencia, incluso pues que se sume mucha más gente que otros años. Se prevé una grandísima movilización en torno al día 8 de marzo. Sin duda, ya lo decían del año pasado, pero en este año sin duda la palabra feminismo va a cobrar una importancia extraordinaria. Lo hemos estado observando en las movilizaciones que se han producido este fin de semana, precisamente en los Estados Unidos, con una gran participación. Y lo que nos dicen es que estas reuniones de preparación para el 8 de marzo están participando muchísimos colectivos y se está dejando ver que está resonando que va a tener mucho seguimiento. Y sobre todo porque se habla de una huelga feminista que ya veremos cómo se explica y cómo se concreta, pero se prevé eso mismo, ¿no? Hacia una huelga feminista para ese 8 de marzo. El otro día estaba con Nacho Corredor y empezamos a hablar y digo, se está preparando para el 8 de marzo y me dice, pues es que no tenía ni idea ni que había ni siquiera un acto convocado. Y digo, espera, vamos a preguntar a las mujeres de nuestro entorno, a la gente que estaba a nuestro alrededor. Y todas ellas lo sabían. Y dice, hombre, es empírica pura, no es una muestra de lo extendido que está, pero desde luego es verdad que está teniendo una gran repercusión. Huelga de mujeres el día 8 de marzo, se está preparando, se están reuniendo los colectivos, hay asambleas. María está participando en algunas de ellas de manera que nos puede ir avanzando cómo se va respirando, qué dimensión va cogiendo. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto aquí en La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras, que tenemos muchas cosas de las que hablar.
os cuento yo y le envío un cariño a Nacho Escursel y a Alberto Salesa, que estuve con ellos este fin de semana en Castellote. Y no me quedé al lanzamiento de la alpargata. Luego ya os cuento cuáles son las razones de que no pudiera... Te diré que la gente lo estaba esperando. De hecho, fui a ver a mis padres y me dijeron, pero queremos verlo. Ha lanzado la alpargata, sí. Fue un gatillazo en toda regla. Pero no, luego lo contaré. Desde se puso malito Fer. En fin, tengo un poco de mala suerte. Pero sí estuve en la cena, en la hoguera y cenando las chuletazas. Y estuvimos allí en un rato muy divertido con Alberto Salesa y con Nacho Escursel. Luego os lo cuento todo esto. El fin de semana en Castellote. Bueno, pero en el panorama informativo, en lo que se refiere a la información de este país, os podéis imaginar asuntos que no terminan nunca de concretarse, el dilema catalán, el pulso que se vive entre Cataluña y el gobierno español, que no termina de concretarse, no terminamos de ver luz al final del túnel, vivimos en una prórroga permanente, siempre esperando que suceda algo, y siempre va a ser la semana que viene, no se concreta. Eso tenemos por algún lado, pero también está haciendo que el paso del tiempo deje que este tema vaya dando paso a otros asuntos. En la portada del periódico El País, Rajoy y Sánchez abren una negociación de pactos de Estado. El gobierno quiere evitar la parálisis con acercamientos al Partido Socialista sobre financiación autonómica y agua, dice el periódico El País, pero todo esto parece bloqueado por la tensión con Ciudadanos. Sabéis que el Partido Popular se encuentra inquieto ante el ascenso de Ciudadanos después de las elecciones en Cataluña, temen que pueda proyectarse a nivel nacional ese resultado y se está produciendo una tensión soterrada que se manifiesta cada vez que tienen algún tipo de participación, de intervención pública. Así que está el Partido Popular intentando buscar esos acercamientos ahora para con el Partido Socialista. ¿Cuánto lo tendrá de sencillo? No lo sabemos, porque cuando escuchamos las palabras de Pedro Sánchez, también, por lo menos públicamente, envía mensajes de una cierta dureza para con el Partido Popular. Porque es verdad que este gobierno está agotado, que esta legislatura lleva 1 año y medio, pero, en fin, no parece que arranque, que está paralizada, también por los casos de corrupción. Yo, en relación con la corrupción, amigos y amigas, que estamos viendo que es un capítulo más, siempre es el penúltimo cuando estamos hablando del Partido Popular, yo os diría lo siguiente, necesitamos un gobierno que no se defienda de la corrupción, que defienda lo que es de todos, que es el buen empleo y las buenas pensiones. Eso es lo que queremos para este país. Pero claro, tenemos esa disyuntiva. Tenemos la disyuntiva de decir, bueno, vamos a ver, es evidente que las derechas están en una guerra fría, que amenaza precisamente con paralizar aún más un gobierno que ya de por sí es bastante inmóvil. Y por tanto nos cruzamos de brazos y esperamos a que convoquen elecciones el señor Rajoy. Y ahí es cuando proponemos las grandes transformaciones que necesita el país, o bien lo que hacemos es intentar liderar desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos autonómicos, como está haciendo Chimo, y también desde la oposición parlamentaria, las grandes transformaciones que necesita nuestro país. Pero cuando le preguntan si está dispuesto a sacar adelante una moción de censura, entonces empiezan las tibiezas, las dificultades. Claro, es raro porque dice, no es raro, digo que no es muy extraño ver cómo se empieza a hablar de la inmovilidad, de la necesidad del liderazgo de este asunto, es decir, que puedo pactar con el Partido Popular porque el país no puede seguir paralizado, no puede seguir frenado, ¿no? Sí, pero bueno, luego vemos también en una entrevista que hizo en público, él hablaba de que pretendía y aspiraba a gobernar en solitario, que eso ya, bueno, pues explica un poco que no quiere nada de Podemos, ¿no? Porque además también pues dijo que bueno, que Podemos además en las encuestas no iba bien y que bueno, que el Partido Socialista no iba del todo bien en las encuestas, pero tenía aspiración a gobernar en solitario. Pero sí que es verdad que luego además dijo que se había equivocado en no hacer una negociación colectiva, dijo, con Ciudadanos y Podemos en su momento, dejando a un lado a Podemos. Aunque sin embargo dijo que bueno, que Pablo Iglesias tampoco quería pactar con él. Bueno, estamos donde estábamos, porque cambian las palabras, pero al final reproches cruzados entre unos que dicen no fui presidente porque vosotros no quisisteis, pero en realidad ellos mismos ya habían precedido la decisión en el Comité Federal del Partido Socialista, donde dijeron que no pactarían con ningún partido que fuera favorable a cualquier tipo de referéndum en Cataluña, de manera que cerraban la puerta a Podemos, en fin, todo lo que ya hemos hablado durante meses y meses. Pero en la posición, en este espacio de la moción de censura, cabría esa posibilidad
Allí Pedro Sánchez parece dar un paso atrás. Sin embargo, escuchamos ayer en el programa de Ana Pastor, había debate, estaba Joan Tardá, y dijo, pues Esquerra Republicana sí apoyaría una moción de censura a Mariano Rajoy. Y escuchamos al representante del Partido Socialista cómo titubeaba ante ese asunto y buscaba razones para no llevarla adelante. Yo de entrada digo que si el Partido Socialista plantea una moción de censura, Esquerra Republicana votaría a favor sin ninguna duda. Es decir, que si lo hacéis, contar con nosotros. Y también con nosotros. A cambio, te digo, ¿a cambio qué? De echar al Partido Popular. Solamente. La independencia la abandonáis. A cambio de echar al Partido Popular. Y la vía unilateral también. Perdona. Y la investidura de Puigdemont también. Y la fractura de la legalidad y de la convivencia. ¿Por qué no me lo vuelves a preguntar? No, yo te lo estoy preguntando. ¿A cambio de qué? ¿Te lo contesto? Ya te lo he a cambio de echar al Partido Popular. ¿Se han equivocado entonces hasta ahora poniendo sobre la mesa una consulta? Porque todo es dialéctico. Todo es dialéctico y ahora aquí estábamos hablando... Todo es dialéctico y creo no, que todo es... si no me falla la memoria, que Esquerra también votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Efectivamente, en fin. Porque estábamos en una fase en la cual el Partido Socialista ni tan solo nos llamó para hablar de nada. De manera que no podíamos votar a favor. Hace casi un año y medio, casi más de un año y medio, que el Partido Socialista a nosotros no nos dice ni buenos días. Pues Óscar Puente decía, ya, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, claro, es que la cuestión es buscar una razón por la que no sacar adelante una iniciativa como la de la moción de censura, que en todo caso no es una iniciativa sencilla, hay que y menos para un partido como el Partido Socialista, que está intentando posicionarse como un partido transversal, tiene un cálculo electoral para intentar, bueno, pues formar parte de ese bloque constitucionalista, además de centro, intentando tener espacio electoral entre el centro derecha y el centro izquierda, y claro, no se puede tener todo a la vez y además lanzar una moción de censura. Sí, pero ayer el Partido Socialista quedó en evidencia, porque lo que no puedes hacer es lanzar mensajes negativos hacia la corrupción del Partido Popular y decir que este gobierno está agotado, pero luego cuando te encuentras en un debate en el que el Carles Campuzano, ¿no?, que sería del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, de Esquerra Republicana Joan Tardá y también de Podemos Echenique, es decir, tendrías el apoyo, ¿no?, de 3 partidos en el Congreso a favor de una moción de censura a Mariano Rajoy, que además han dicho ellos mismos que es un gobierno agotado, y decir que no. O titubear, ¿no? Porque yo creo que en ese momento es cuando quedó bastante en evidencia la posición del Partido Socialista, que es ni una cosa ni la otra. Y entre esos dilemas, pues nos encontramos también, como decía María, Echenique, a favor de esa moción de censura al Partido Popular. Creo que ya todo el mundo sabe que el Partido Popular funciona, y no lo digo yo, lo dicen los jueces, lo dice la Guardia Civil, como una organización criminal, pero creo que la corrupción del Partido Popular no solamente interpela al Partido Popular. Como muy bien comentabas, Ana, pues fue investido Mariano Rajoy con los votos de Ciudadanos, y ahora hay una cosa que se podría hacer para echar a Mariano Rajoy, que es plantear una moción de censura, y sin embargo el PSOE ha rechazado plantear una moción de censura. No basta con hacer como hicieron Pedro Sánchez y Albert Rivera ayer y hablar muy duramente de la Gürtel. Hay que hacer cosas, y en estos momentos hay una cosa que se puede hacer y que ni PSOE ni Ciudadanos están dispuestos a hacer. Claro, porque ¿cómo concilia decir el Partido Popular se ha convertido en un problema para este país, pero nosotros no lo vamos a echar? ¿Cómo convive decir que la corrupción se ha convertido en un elemento gravísimo y ha agotado al partido del gobierno, pero nosotros no iniciamos la moción de censura ni nos sumamos a ella? Dicen, no es que nos suman, es que Republicana ha dicho que se sumaba solo con el objeto de echar a Mariano Rajoy. También Convergencia. En fin. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Porque si no, lo que da la impresión es de que nos encontramos permanentemente ante una gran campaña de postureo. Esta es una situación gravísima, pero después cómo concreto mi reacción ante esta situación tan extraordinariamente grave que ya no puede seguir por el camino que lleva. Pues damos por congeladas las negociaciones de presupuestos, que total la retomarán mañana cuando se pase esa sensación. Estamos sumamente disgustados porque el Partido Popular no cumple. ¿Y qué va a hacer Ciudadanos? Hay una senadora del PP imputada que rompe el pacto que ustedes Pues mire usted,
Nosotros, que creemos que estos presupuestos generales son unos presupuestos importantes, porque van a poder traernos por fin la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con la Policía Autonómica, porque van a permitir una semana más de permiso de paternidad, porque van a permitir una reducción del IRPF. O sea, son unos presupuestos importantísimos. Sí, pero yo le preguntaba Sin por la embargo, corrupción, hay señor algo que es sagrado, que son los pactos de regeneración. Y nosotros damos por congelada la negociación y cualquier relación con el Partido Popular para la aprobación de los presupuestos hasta que no se marche la señora Barreiros. Porque hay, insisto, una cosa que se llama pacta sunt servanda, los pactos están para cumplirse, y yo mismo firmé con el señor Rafael Hernando un acuerdo por el cual, cuando se imputaba a alguien, alguien, si tenía un cargo político, tenía que marcharse. Así que primero lo primero, que es la regeneración, y luego vamos a trabajar por todo lo demás. Así que en esas estamos. El Partido Socialista ambiguo con la moción de censura, Ciudadanos, bueno, damos por congeladas las negociaciones, esto es insostenible, pero se concreta así. Que, por cierto, la tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos es creciente y esto se observa. Ayer lo vimos, Maroto, dándole un toque de atención y achacaba ese toque de atención que le habían dado a Ciudadanos. Lo de la regeneración, no se trata de ir con el dedo en el ojo metiéndolo en el otro, porque mira, si hacemos eso, nosotros tenemos 40 años, para lo bueno y para lo malo. Vosotros lleváis 24 meses en la política nacional. Ya os han devuelto las cuentas, y dicen, de las cuentas de Ciudadanos, el Tribunal de Cuentas, no el PP, no Maroto. Lo dice, estas cuentas tienen irregularidades contables. Me parece que es importantísimo que los acuerdos están para cumplirlos de la A a la Z. Y nuestra voluntad, y lo sabe el señor Girauta, con el que tengo una relación personal muy buena, a pesar de este rifirrafe, y él conmigo, espero que también, pues tenemos tenemos una decisión formal que es cumplir los acuerdos, porque están en ese acuerdo incorporados muchísimas cuestiones que son esenciales para el Estado. Algunas las hemos cumplido ya y otras, como apunta el señor Girauta, están pendientes. Así que reproches cruzados entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero lo que sí que se observa es que siempre el objeto de las miradas, claro, está gobernando, es el Partido Popular, pero a todo el mundo le parece muy mal el Partido Popular, pero nadie hace nada por solucionarlo. Así que, pero bueno, es verdad, es el precio de gobernar y el precio también de los partidos que tienen una historia muy larga y tienen espacios electorales muy abiertos, pues que tienen muchas dificultades para concretar lo suficiente sin perjudicar, sin dañar a nadie. Mientras tanto, nos encontramos con el asunto todavía en las portadas de los periódicos del dilema catalán, el pulso catalán. Dice el periódico La Razón, la euroorden permitiría que Puigdemont delegue el voto en su investidura. Esto es muy interesante para que veáis la cantidad de asuntos que tienen que tener presentes ahora cada vez que vayan a anunciar un movimiento que van a hacer, porque se da la circunstancia de que todo tiene una doble lectura. Resulta que la Fiscalía está planteándose pedir que se detenga a Puigdemont si viaja hoy a Copenhague, cosa que parece que se da por hecha. Pero claro, como aquí vivimos en un pulso y en un juego del gato y el ratón, pues a esta hora se da por hecha. Veremos a ver. Y entonces, si viaja a Copenhague, podría ser detenido en el caso de que la Fiscalía pida una euroorden. O detenido o bien se curse la euroorden. Pero pasa algo. El Tribunal Supremo no quiere, porque dice que una detención podría suponer incapacidad por condiciones legales, lo que daría bazas al expresidente para poder delegar su voto en el Parlamento. Es decir, aquí estamos jugando a 7 niveles diferentes. Dice el periódico La Razón, si mantiene su agenda y viaja a Copenhague para participar en un debate, la Fiscalía ya ha anunciado que va a pedir que se reactive la euroorden para que sea detenido. Pero en el Supremo no prevén atender esa petición, porque esto supondría que si las autoridades danesas no le permiten salir del país, él puede alegar incapacidad por condiciones legales y así tener derecho al voto delegado, como Junqueras en la investidura. Así que, en fin, se está jugando a 7 partidas diferentes y se está jugando casi es una partida de ajedrez en toda regla. De manera que el debate está en si Puigdemont sigue adelante presentándose a la investidura, si puede votar de forma delegada. Bueno, mientras tanto, Elsa Artadi, presidenta en segunda vuelta. La tesis que empieza
digamos, a fundamentarse, y esto ya llevamos unas semanas defendiéndolo en la cafetera. Es que estaríamos, ¿os acordáis que hablamos aquí el viernes con Nacho Corredor? Y estaríamos ante el siguiente escenario. Una primera vuelta en la que se presentase Puigdemont, que no saliese adelante, que no se pudiera ejecutar, que no se pudiera, etcétera, etcétera. Y una segunda vuelta con un candidato a elección de Puigdemont y de su equipo y de la gente de alrededor y con el apoyo de Esquerra, que sería un candidato de consenso, Elsa Artadi, que se presentaría como el candidato que está en Cataluña frente a la supervisión de un candidato, de un presidente en el exilio, casi simbólico, que sería Puigdemont. Pero la candidatura real, la toma de posesión real, sería para ese otro candidato que está en Cataluña. Y todos los focos miran a Elsa Artadi, que es una persona muy de la confianza de Carles Puigdemont y que podría, suscitar todo ese consenso que se está buscando. ¿Puede haber sorpresas en esto? Sí, porque ya la actualidad en Cataluña nos ha demostrado que puede haberlo. Pero en todo caso hemos escuchado en estos días a Carles Puigdemont defendiendo la investidura telemática. Dice, soy perfectamente investible, y pone como ejemplo grandes multinacionales que se gobiernan desde otros países hasta incluso situaciones que se dan en la política. Avui dia, els grans projectes empresarials, acadèmics, de recerca, es governen també, i a vegades fonamentalment, a partir de l'ús de les noves tecnologies. La pròpia governança europea senyala que aquest és el camí. Jo, que sóc perfectament investible president, que tinc tot el dret del món i que reclamo que se'n respecti els meus drets, perquè espero, lletrats inclosos i constitucionalistes inclosos, que els drets dels diputats serveixin per al 135. Espero. En el reglament del Parlament no hi ha res que prohibeixi les fórmules que nosaltres estudiem per la investidura. Eso dice Carles Puigdemont y tiene un poco de razón, porque pareciera que el debate de verdad se sitúa en si es posible o no gobernar algo a distancia, y el debate no está ahí. El debate está en que el gobierno no quiere que sea Carles Puigdemont, punto. Y que además de no querer que sea Carles Puigdemont, quiere que sea detenido, punto. Todo lo demás es artillería de distracción, porque, claro, intentar hacer ver que Mariano Rajoy, como si no existiera otro problema que el de gobernar o no a distancia, pero es que Mariano Rajoy dijo, es que no se puede presidir ningún gobierno, se está distrayendo la atención, se está mirando al dedo, si en realidad el problema es que lo que no se quiere es el proceso, y lo que no se quiere es que lo capitalice el señor Puigdemont, y lo que no se quiere es que sigan obteniendo victorias simbólicas. Ya han colocado las urnas, ya han celebrado el referéndum, todo lo que tú dijiste que no iba a pasar ha pasado. Entonces lo que no quieren que se permita es nuevos goles en esa materia. Pero claro, situar el debate en una cosa tan relativamente menor, como si se puede gobernar o no a distancia, pero que además sea Mariano Rajoy, el hombre que se presenta públicamente a través de un plasma, el que haga este debate, llega a ser hasta ridículo. No porque se pueda o no se pueda, porque el debate no puede estar situado en ese eje de conversación, porque es un absurdo. ¿Se puede o no? Pues dependerá. Se podrá de forma transitoria. Si realmente fuese por una circunstancia legitimada, ya veríais como todas las fuerzas políticas estarían diciendo que, oye, hoy te operan desde la Clínica Mayo de Estados Unidos, aunque estés en España como paciente. Así que se pueden hacer muchas cosas a distancia. Pero la cuestión es si se quiere, si no, si está justificado, si no, por qué se va a acceder a eso o no, por cómo se legitiman las instituciones o no. Pero ¿de verdad alguien piensa que este es un problema de que si se puede gobernar o no por Skype? Es que, hombre, un presidente de la Generalitat tiene un trabajo también que es muy simbólico y tiene que acudir a los lugares y tiene que estar presente. Entonces, eso es lo que el gobierno no quiere. No que se pueda, no se pueda. Es que no quieren a Puigdemont y punto. No se puede presidir ningún gobierno viviendo fuera de España. No se puede pretender ser investido sin acudir al Parlamento a explicar las razones por las que se pide el voto. Y no se puede pretender vivir fuera de España y saltarse el control al que la oposición tiene derecho a llevar a cabo en el Parlamento. Eso es de puro sentido común. No, que explique María Dolores de Cospedal cuántos días pasaba ella en Toledo o en Madrid cuando presidía la Junta de Castilla-La Mancha. Es un debate absurdo, sobre todo porque no es el centro del debate. Porque no estamos hablando de un candidato cualquiera, no estamos hablando de una situación cualquiera, estamos hablando de una comunidad autónoma que está bajo la implosión del artículo 155, la imposición del artículo 155 y con un candidato cuya retórica pública sigue siendo la de defender el proceso. Así que no se trata de si puede estar aquí o no, sino de que en cuanto ponga un pie en Cataluña lo quieren detener, punto.
Entonces, bueno, mientras tanto nos seguimos perdiendo en el ruido que genera todo este asunto, pero también tiene mucho de interés porque efectivamente has colocado el foco en un asunto que por lo menos es singular, lo que nos permite dedicar un poco de tiempo. Sobre todo porque lo dice el presidente de Plasma, ¿no? Es que la ironía de este país es eso, que vemos a Pedro Sánchez diciendo al Partido Socialista, defendiendo que no se puede continuar con el Partido Popular, que gobierna gracias a ellos. A Ciudadanos, que esta situación es insostenible con el Partido Popular, que gobierna gracias a ellos. Estamos viendo al presidente del gobierno decir que no se puede gobernar un país a distancia cuando no ha hecho acto de presencia más que por Plasma. Que lo diga el presidente de un partido político en el que el director de la DGT estaba presumiendo de dirigir la mayor crisis de las nevadas de este año desde Andalucía porque tiene conexión a Internet. Y así, bla, bla, bla. Bueno, que está muy bien. Nos permite, por lo menos, si no la actualidad, imaginaos cómo Hombre, sería. y porque sobre todo que luego no hablamos de Correa, ¿no? Y de la corrupción del Partido Popular, que bueno, se quedan también en un segundo plano. No os preocupéis, que vamos también a por Gürtel, porque tenemos nuevas entregas en el culebrón político corrupto de la sociedad española. Vamos a hablar también de ciencia, con Ainhoa Goñi, que tenemos que hablar además, nos decíais, oye, siempre estamos refiriéndonos a asuntos relacionados con las excavaciones arqueológicas en Egipto, se producen aquí en España. Bueno, pues precisamente en estos días hemos tenido una noticia muy interesante en Menorca, que ahora vamos a hablar con Ainhoa Goñi. Pero el caso Gürtel está sobre la mesa, la trama Gürtel, que se está juzgando, y ahora Correa ha ofrecido una confesión general de la corrupción en el Partido Popular. El cabecilla de la trama Gürtel admite todas las acusaciones contra él y ofrece 22 millones que oculta en Suiza para reparar los daños. Francisco Correa, dice el periódico El Mundo, ha instado una reunión con Anticorrupción para formalizar una confesión global sobre la corrupción del PP. Admitirá una comisión de 12 millones por conseguir suelo a Martinsa, sobornos en Aena, amagos en Boadilla del Monte, amaños. Su número 2, Pablo Crespo, no se suma a la estrategia, pero avisa de que dispone de documentación sensible de Valencia y de la KGB gallega y que utilizará si necesita. El Bigote se implicará a más políticos en el caso de la visita del Papa a Valencia. Aquí hay dos asuntos muy interesantes. Uno, tenemos mucha curiosidad por saber la corrupción generada en torno a la visita del Papa a Valencia, porque todo esto, además, es de sainete. Mientras estaban, pues eso, ofreciendo lugares, tal, estaban llevándoselo a manos llenas. Esa va a ser una pieza que nos dicen bastante interesante, la de la visita del Papa. Va a ser un aspecto bastante interesante en este juicio que se sigue por corrupción en las finanzas del PP de Valencia. Y tenemos mucha curiosidad por eso. Pero luego, toda la estrategia esta de tirar de la manta. El otro día escuchaba a Manuel Javois que decía, ¿cómo tendremos de interiorizado la corrupción en España? Que ya incluso la hemos aclimatado a la estación en la que nos encontramos. Porque cuando los juicios se producen en invierno, los acusados amenazan con tirar de la manta. Pero si se producen en verano, los acusados amenazan con poner en marcha el ventilador. Así que hasta lo hemos incorporado en la retórica del lenguaje. Y bueno, pues ahora Francisco Correa ofrece tirar de la manta, una confesión general de la corrupción en el Partido Popular, dice el periódico El Mundo. Pero fijaos, ¿hasta qué lugar, hasta qué espacio de importancia ocupa la corrupción? No solamente en España, en una buena... Es uno de los grandes dramas, uno de los grandes males de la política actual, que ha llegado incluso al Papa Francisco. Sabéis que está de viaje en Perú, ha sido un viaje, además tiene un trasfondo muy complicado por los escándalos sexuales de la Iglesia Católica allí. Y el Papa, contra la corrupción, la política está enferma. Francisco pide luchar contra los abusos y culmina en Perú un viaje difícil, dice el periódico ABC hoy en su portada. Así que llega hasta los mensajes de la Iglesia Católica, hablan de la corrupción. Pero es verdad, como decía María, que el asunto de Cataluña pues da la impresión de que ha tapado, es la gran cortina de humo con la que los asuntos de corrupción pues están pasando más desapercibidos. Así que, bueno, estas son las portadas de los periódicos
en las que vemos también algunas informaciones interesantes que colocan el foco en este nuevo empujón que está viviendo en la sociedad moderna el feminismo, la reivindicación por los derechos de las mujeres. Dice el periódico El País hoy en su portada: la hora de la mujer en el foro de Davos. Y cuando estas noticias empiezan a afectar a tantos sectores, a tantos asuntos, es que se está consiguiendo, hay una conquista que está en camino y que se está observando, que está fluyendo, que se ve en diferentes lugares. Dice, por primera vez los hombres quedan fuera de la dirección de la cumbre económica de Davos. Dice el periódico El País, por primera vez en sus 48 años de historia, el Foro Económico Mundial de Davos, que se inaugura mañana en esta localidad suiza, será dirigido por mujeres. Así que hasta en los centros de poder empieza a ser ya sabíamos que era una necesidad, pero empieza a reflejarse la importancia de estas demandas. Bueno, esto es La Cafetera. Y en La Cafetera hacemos cosas y hablamos de ciencia. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de Han su pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, y como cada lunes sabéis que tenemos un espacio reservado para la ciencia con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, esperando siempre tu llamada, porque además esta semana, como la semana pasada, nos decían algunos oyentes, bueno, siempre ponéis el foco fuera de España en las grandes excavaciones, pero aquí también se están produciendo algunos descubrimientos arqueológicos muy interesantes. Hemos visto en las últimas horas, hay una cueva en Menorca, y te quería preguntar, Ainhoa, porque veo que están trabajando los científicos allí y han encontrado un montón de calaveras agujereadas. ¿Esto qué es? Sí, la verdad es que la Universidad de Granada está llevando un proyecto bastante interesante. Oíamos a Eva Alarcón, que es una de ellas. El proyecto Viñadría es un proyecto dirigido por Auxilio Moreno y por mí misma, y es un proyecto que se inicia en 2014 con el objetivo de excavar una cueva como una cueva ritual, una cueva donde se están realizando todo un conjunto de prácticas rituales y funerarias muy particulares y muy concretas de la isla de Menorca. En este caso lo que nos encontramos es una isla que participa de un ritual que ya se tiene documentado en el conjunto de la isla a través de las cuevas de Scarri, de Musol y las cuevas de Pas, cuevas que han sido excavadas anteriormente y donde la principal práctica es la deposición de diferentes cuerpos inhumados, tanto de hombres como de mujeres, a los cuales se le hace pues un conjunto de rituales que consisten, entre otras cuestiones, pues el teñido del pelo, el corte, su introducción dentro de unos pequeños botes, tanto de cuero como de madera, etcétera. Y es decir, esos botecitos son depositados en diferentes partes de la cueva. Nosotros hasta el momento hemos documentado las tapaderas de estos contenedores, así como también el pelo. Y la verdad es que cuando encontramos calaveras así o restos humanos, en este caso, por ejemplo, tienen cerca de 3.000 años, tenemos que encontrar con golpes o con agujeros en ciertas zonas. Siempre imaginamos lo típico, que es había una gran batalla, bastante cruenta además, y ese es el resultado, ¿no? Es un enterramiento normal tras una batalla en la que ellos evidentemente fueron los perdedores. Pues nada más lejos de la realidad, porque esta cueva, además muy pequeñita, tiene apenas 10 metros cuadrados, está llena de esqueletos y de estos cráneos a los que se les realizaba un enterramiento ritual. Por eso además que están amontonados de una forma muy característica, pero es que los agujeros de los que hablabas no es por un golpe, no es por un machete, una guerra, sino porque les realizaban un procedimiento médico, una operación, como era la de la trepanación. Es una operación un tanto violenta, si la imaginamos ahora evidentemente, pero en la época era bastante habitual y viene ya desde el Neolítico. Lo típico que estás imaginando, lo que querían era aliviar la presión de las meninges,
porque provocaba dolores de cabeza fuertes, etcétera, etcétera, y le hacían un pequeño agujero para que pudiese liberar la presión. Sí, hemos visto que hay 5 cráneos trepanados con agujeros que son prácticamente perfectos, ¿no? Que era una práctica como muy sofisticada. Sí, hombre, es verdad que lo que no sabemos es qué tipo de analgésico utilizaban para el dolor. En la época, en las películas hemos visto algunos. Prefiero no comentarlo, ya lo imaginamos, pero es verdad que sí, que era la persona experta. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que había expertos con temas de herramientas, que además los utensilios que han encontrado hablan de un trabajo muy manual, muy detallista. De hecho, uno de los rituales que incluye este enterramiento es que les cortaban parte del cabello, lo metían en unos pequeños tubitos con una tapa de madera labrada, con muchísima dedicación y con mucho detalle. Es decir, estas personas sean expertos y además, te digo, podríamos decir, oye, ¿sabemos si sobrevivieron a esas operaciones? Se puede confirmar que sí, porque además algunos de los cráneos que se han encontrado ya se supone que sobrevivieron, porque los bordes, digamos, de ese hueso ya habían empezado a regenerarse tras la operación, o sea que sobrevivieron durante bastantes años y ese golpe, esa intervención, digamos, empezó poco a poco a recuperarse. Hemos visto que deducen que los que los practicaban eran personas que tenían un cierto conocimiento y que hacían los agujeros por abrasión con una herramienta de piedra, una lija luego con punta, y que se hacía, por lo que decías, para aliviar dolores de cabeza, con lo cual era irse a la cueva del curandero para decirle que te dolía la cabeza no solía ser buena idea. Aunque bueno, si dices que luego vivieron bastantes años. Oye, y lo que he leído también es que los científicos, para acceder a esta cueva, no es una cueva que tenga muy fácil acceso, ¿no? No, exacto, porque en Menorca es verdad que, aunque muchos no conocen, es una zona de muchísimas cuevas, hay todo un circuito, y algunas de ellas eran muy conocidas, pero en este caso, claro, hablamos de una cueva como si fuese casi una boca de botella. Ha ocurrido cosas similares en Madrid. De hecho, hay otra excavación muy potente con animales, estamos hablando de grandes animales de hace 9 millones de años, que era lo mismo, una especie de embudo donde los animales caían, a lo mejor buscando una presa, y morían allí. Esto es un poquito lo mismo, es una zona complicada. Imaginamos también que en la época se utilizó pues para tener también a los difuntos pues separados del mundo de los vivos, porque como hemos visto por los restos que cogían para hacer todo el ritual. Ya evidentemente estamos hablando de personas que piensan en el más allá, y además por los años, si nos vamos a otros sitios como por ejemplo Egipto, en aquella época adoraban a Osiris, tenían un concepto del más allá con el embalsamamiento bastante desarrollado, o sea que hablamos de una sociedad, al menos en ese tipo de tema, muy elaborada. Y como veíamos, sí, la verdad es que básicamente tuvieron que bajar haciendo rappel, y bueno, a veces hay que indagar un poquito más allá para llegar a zonas así, ¿no? Que realmente buscaban eso, estar lejos de los ojos de cualquier persona que pudiese pasar por allí. Pues Ainhoa Goñi, Ainhoa, muchísimas gracias, como siempre. Cuídate mucho. Gracias a ti, a vosotros, un abrazo. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, Resistencia. Buenos días. Me dispongo esta mañana a dirigirme al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde tengo ingresada a mi chiquitita. Tiene 11 meses y solamente quería mandar un mensaje a estos liberales que quieren privatizar absolutamente todo. Solamente para recordarles que cuando alguna vez tengan un hijo y se pongan malitos, que lo lleven a un hospital como el Niño Jesús y vean que todo funciona muy bien a pesar de la precariedad a la que les someten a estos profesionales, y vean que funcionan y vean el cariño con el que les tratan y vean la solvencia con la que trabajan. Y a lo mejor en ese momento se darán cuenta de que como han tratado a sus hijos, deberían tratar al resto y que todo el mundo debería tener acceso a esa sanidad pública y de calidad. Y que por favor reivindiquemos esta sanidad pública, que es de lo mejor que tenemos y por lo que yo me siento orgulloso de poner mi pasaporte de español en determinados países cuando viajo. Un abrazo, Resistencia. Chao. Y esos vicios, pues, oye, esperamos en primer lugar que se mejore tu hijita, y además es que tienes mucha razón con ese mensaje de optimismo que envías sobre la sanidad pública, ¿no? Porque ha sido una de las grandes conquistas sociales en este país, en un país en el que da igual de dónde vengas, no importa de dónde procedas, no importa lo que hayas hecho antes, que no se te compara, que tienes derecho a acceder a la misma calidad de atención sanitaria que la persona con los mayores recursos económicos del país, ¿no? Es una conquista tan importante, tan grave. Por eso algunos observan ese paquete como el gran melón que quieren arrebatar, ¿no? Quedan, después de la construcción, después de las hipotecas, después de las grandes bolsas de dinero, después de la gran crisis, quedaban solamente como espacios donde todavía seguía habiendo dinero público, donde todavía sigue habiendo recursos, están en la sanidad y en las pensiones. Así que os podéis imaginar qué es lo que se encuentra ahora mismo en verdadero riesgo. Bueno, Gisius, mucha suerte, de verdad, que vaya muy bien con tu hija, pero está seguro en buenas manos. 627-002-002, el teléfono de la cafetera, donde podéis dejar vuestras notas de audio, vuestros análisis sobre actualidad. Muy buenos días, cafeteras verdes. Europa nos sigue diciendo que las energías renovables no son un juego ni son una opción más, sino que sí o sí van a ser la realidad de nuestro presente y nuestro futuro. La península ibérica es una zona geográfica privilegiada en el planeta para instalar diferentes energías renovables, sobre todo solar, pero no solo, eólica, hidráulica. Portugal, nuestro vecino, con las mismas condiciones, nos dobla en ese terreno. ¿Qué piensa hacer el gobierno de M. Rajoy? Supongo que, como siempre, su plan será más bien hacer nada. 627-002-002, el WhatsApp del programa, y con algunos, este es el espacio de la agenda de la cafetera. Ya sabéis, vosotros a lo largo del programa, desde que comienza, nos hacéis llegar algunas noticias que nosotros vamos seleccionando, ordenamos, y con asuntos que queréis que tratemos aquí en esta portada paralela a los medios de comunicación, portada paralela a la agenda setting. Y entre las noticias, antes dábamos una pincelada. Esta marcha de la mujer en Estados Unidos volvió a tomar los Estados Unidos. María, tenía una dimensión increíble. Lo hemos visto en la prensa internacional y estamos viendo visto que ha tenido muchísimo seguimiento, ¿no? Sí, bueno, de hecho cifraban en cientos de miles de personas que se manifestaban en las principales ciudades de Estados Unidos, ¿no? Además, todo ello estaba con la mirada puesta en las elecciones legislativas, que también serán este año, en noviembre de 2018, y como digo, hablaban de cientos de miles de personas que se manifestaron en las grandes ciudades de Estados Unidos contra el machismo y las políticas conservadoras de Trump. Todo ello un año después de la primera movilización, de la primera marcha de mujeres, como la llamaron, entonces en 2017. De Nueva York a Los Ángeles, pasando por Washington, Chicago o el Festival de Sundance en Utah. Decía, de hecho, la actriz Jane Fonda, que todos conocemos, decía: seguimos marchando, seguimos protestando, pero ahora tenemos que organizarnos. Y precisamente, pues con esto vemos que algo se está moviendo, que algo nos están diciendo y que se están protestando también, no solamente contra el machismo, sino contra unas políticas devastadoras como son las de Donald Trump. Es el gran movimiento público
público de la época que nos ha tocado vivir, el gran movimiento disruptivo, la gran protesta, esta gran reclamación por los derechos de las mujeres y también las reclamaciones salariales. A ver, en España, recortes salariales han costado más de 37.000 millones a los trabajadores. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pues esta es una información que la publica con este titular público. Dice, las estadísticas oficiales confirman que la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados supera los 7 puntos desde el inicio de la crisis. Las remuneraciones de los trabajadores siguen todavía por debajo del nivel anterior a la crisis y dicen que para 2018 la COE ha acordado una subida salarial de hasta el 2%, más otro 1% variable. Sin embargo, los sindicatos consideran que eso no permitiría recuperar una parte sustanciosa del terreno perdido por los trabajadores, ya que la inflación prevista es del 1,5%. Eso para cuando nos vuelvan a repetir que no, que en España la crisis ha terminado, que los recortes se han acabado. Claro, lo que pasa es que no hemos recuperado todos los recortes. Más de 37.000 millones a los trabajadores ha costado estos recortes salariales. La recuperación económica premia 4 veces más a los ricos que a los pobres. Sí, estos son una de las conclusiones del nuevo informe de Oxfam, que se llama Premiar el trabajo, no la riqueza. Según este informe, el 1% de la población española que más tiene acapara la cuarta parte de toda la riqueza nacional. Además, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial en el último año fue a parar a manos del 1% más rico, que incrementó su fortuna en 762.000 millones de dólares, cantidad suficiente como para terminar 7 veces con la pobreza en el mundo. Y además, en el caso de España, decían que es el tercer país con más desigualdad de toda la Unión Europea y donde más ha crecido esta desde 2007, es decir, desde el año en que comenzó la crisis española. Sí, porque todos los años Oxfam hace un informe muy elaborado, muy solvente, con estos índices y las conclusiones son verdaderamente demoledoras. Durante el 2017, el 1% más rico de la población acaparaba ese 82% de la riqueza mundial al que se refería María, y en España la recuperación económica ha favorecido 4 veces más a los ricos, pero las mujeres, que en España ganan un 20% menos que los hombres, y los jóvenes con un futuro absolutamente incierto. Estos son 2 de los segmentos de población más vulnerables ante la realidad económica. Y por otra parte, las batallas por el transporte. Hemos visto en Granada se está produciendo también una reivindicación que está ganando muchísimo protagonismo, la lucha por el tren a Granada, ¿no? Llevan más de 1000 días, digamos, en pie, porque esta ciudad andaluza lleva casi 3 años sin ferrocarril y está solo conectada con Almería. Nos hemos ido a varias informaciones para entender un poco qué es lo que ocurría y explicaban que el 1 de abril de 2015 un comunicado de Renfe anunciaba que Granada se quedaría sin tráfico ferroviario unos días después, a partir del 7 y durante los siguientes 4 meses. El motivo era la necesidad de ejecutar las obras del trazado de la línea de alta velocidad que uniría Granada con Antequera, una línea que en definitiva conectaría a la ciudad con la red nacional de AVE. En la actualidad, Granada solo está conectada por tren con Almería, gracias a una antigua línea hacia el noroeste, y hacia el oeste, donde está Sevilla, Málaga o la posibilidad de llegar a Madrid, nada de tren, solo autobús. Y Marta Gutiérrez, concejala de Vamos Granada, realizó el trayecto desde Guadix para demostrar la viabilidad de la conexión ferroviaria de la capital por Moreda. Y esto pues ha generado cierta curiosidad, ¿no?, en Twitter. Y de hecho también la han entrevistado en algún medio y decían que la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha realizado este fin de semana el trayecto en tren desde Guadix hasta Madrid para comprobar las posibilidades de la reconexión ferroviaria de Granada por Moreda y ha denunciado esta grave situación de desconexión ferroviaria que atraviesa nuestra provincia. Y con esto vemos que no solamente Murcia está en pie por el soterramiento, en su caso, del AVE, sino que además en Granada incluso tienen también una reivindicación parecida y bueno, que de hecho ya lo vimos. Los manifestantes de Murcia se unieron también a la lucha de Granada y esto pues podría generar una serie de mareas ferroviarias. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe.
Almohadilla la cafetera M censura. Almohadilla la cafetera M censura, el hashtag del programa que podéis utilizar para comentar, que nos sirve para ordenar la conversación, también para enviar noticias. Luego además queda almacenado ahí y es trending topic a esta hora. Llegan a tener mucha visibilidad los hashtags. En algunos casos se cifran por millones. Ha habido días con 13 millones de impresiones, pero bueno, siempre supera los 2 o los 3 millones de impresiones, así que tiene mucha notoriedad el hashtag. Utilizadlo, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Utilizadlo bien, pero utilizadlo porque es una herramienta del programa también para colocar el foco sobre un asunto, a veces para denunciar una situación, a veces simplemente para poder seguir de forma ordenada la conversación, en fin. Bueno, y ojalá, como dice Xavi Gracia ahora mismo en Internet, ojalá toda España despierte, ojalá, en fin, la gente tenga una visión un poco más regeneradora de la vida, de la política, pero eso sí, siempre mirado desde una perspectiva optimista, como nos gusta defender en el programa. Y además es verdad que hay un clima bastante optimista en general entre los oyentes. Estuve el fin de semana con Nacho Escursel y con... No te rías, Mary, es verdad. Los cafeteros celebramos cosas. Los cafeteros no solamente hacemos cosas. ¿Hasta qué hora estuvisteis por ahí? Celebramos cosas. Yo me volví súper prontito. Encima, mira, sí iba a venir Pachi Freitez, pero tenía un lío familiar monumental y le pillaba a 3 horas y media de coche y me decía, aún así, estoy por ir. Es que estaba difícil la quedada, ¿eh? Estaba un poco difícil, está un poco lejos. Pero, sin embargo, se apuntó. Pero fue una cosa totalmente improvisada porque claro, yo tengo ahí mi cuadrilla de Castellote, no se me había ocurrido que la gente le podía apetecer apuntarse a una cosa así, pero de pronto me dice Berto Salesa, que claro, vive allí, y me dice, pero fíjate que le he conocido siendo oyente del programa, yo no le conocía, es curioso estas cosas que genera el programa. Que un oyente me diga, oye, que yo soy de Castellote, que nos cruzamos por ahí de vez en cuando, y digo, esto resulta tal. Bueno, pues nos hicimos bastante amigos, Alberto Salesa y yo, a raíz del programa. Y me dice, pues se va a venir Nacho Escursel. Me ha puesto un mensaje y le he dicho que le voy a recoger a Alcañiz. Que, por cierto, esto, Escursel, lo voy a contar, ya sé que es un poco feo, pero se cogió un tren en dirección contraria y se tuvo que bajar. Se fue hacia el sur de España, que también había estado bien, porque hay polos de resistencia cafetero por el sur de España. O sea que da igual. En España no importa hacia dónde cojas un tren, que siempre vas a tener un polo de resistencia que te va a proteger, que te va a cuidar, no te va a dejar abandonado, no te va a dejar solo, porque tienes en el sur, en el este, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Pero resulta que fue hacia Castellote, terminó en Castellote y entonces allí estuvimos, primero nos tomamos unas cervecitas. La fiesta de San Macario en Castellote consiste en enviado un montón de fotos. Sí, lo hemos visto el buitre, hemos visto la hoguera. Bueno, es que lo del buitre fue una pasada. No hemos visto lo que bebisteis, pero... No, pues fíjate que yo me cuidé bastante. ¿Sí? Me cuidé, sí, bebí pero un poquito de cerveza y un poquito bastante. de vino. Pero comí bastante. Pero es que se me puso el pequeño Fer enfermo. Ya es mala suerte que me lo llevo de fin de semana a Castellote y el pequeño Fer con 39 de fiebre. Entonces cogí un trancazo, venía de Madrid porque se pasó todo el viaje tosiendo. ¿Qué pasa? Claro, digo, yo soy un padre responsable, que mis amigos decían Berlín, que porque además, claro, me decían Berlín, que lo tienes en una burbuja, déjalo que salga a la calle, que ¿cómo le vas a dar medicamentos? Tiene que y digo, no me sea... Que respire el aire de aquí y ya está. Claro, que al principio sí, pero le saqué así por la tarde un ratito para que estuviera tal, no sé qué, pero el pobre pasó una noche nefasta. Entonces, ¿qué pasa? Que no me pude quedar, o sea, me quedé a cenar, porque estaba mi madre, por suerte, y entonces por la noche pues la dejé que lo dio de cenar, toda esta historia que se hace con los niños y las abuelas, y lo estuvo cuidando ella, pero a las 12:30 de la noche me tuve que subir para estar con él, porque tampoco, digo, ahora que le empezará la fiebre a tope, y entonces me subí prontito, no me pude quedar a la Alpargata, pero me quedé a la ¿Pero gran la Alpargata parrillada. es por la noche? Es súper tarde. Ah, yo pensaba que era por la mañana, entonces tiene que ser muy divertido. Claro, imagínate. Por eso el lanzamiento de la Alpargata es una Lo que pasa es que igual la Alpargata acaba en tu cabeza, ¿no? Es que ese es el objeto de la Alpargata, o sea, el lanzamiento de la Alpargata. Y tampoco Claro, me decían que no es la cucaña, porque aquí me habían dicho, Berlín, ¿cómo sabes el nombre de la fiesta? O sea, ¿cómo sabes de qué va la fiesta y no sabes cuál es el nombre? Que no es la cucaña, aquí se le llama de otra manera. La cucaña es un palo con el que se golpea. Bueno, se me escapa este asunto se me escapa. Pero lo de subirse al palo a por el premio. Y creo que lo intentaron todos los de mi peña
y no hubo manera, pero esa parte yo ya no estaba. Yo me quedé a cenar y cuando empezó la juerga, que encima Berto Salesas se había bajado la guitarra, que iba a haber ahí juerga guitarrera, que no puede haber cosa que me guste más en la tierra, y me tuve que marchar. Pero así es la vida, así es la vida. Los cafeteros reaccionamos Bueno, así también rápido. descansaste para el viaje de vuelta. Sí, bueno, tampoco mucho, porque fue una noche zamorana, ¿eh? ¿Por qué será noche zamorana? Mira a ver ahí si en Google aparece esto. En el Google, mira en el Googly. En el Googly. A ver si aparece este asunto de la noche zamorana. Pero es que estuvo, el pobrecito mío, deliraba y todo. Me decía cosas de delirio. Y entonces yo ahí bajándole la fiebre como padre abnegado, en fin. Bueno, y también porque tampoco quería que falleciera a mi lado, que me parecía como un poco exagerado. pero muy abnegadamente, pero claro. Me dice Escursela, ahora estoy viendo que está ahora mismo por aquí por internet. Dice, al final no hubo ambiente para guitarra. ¿No sacasteis la guitarra, Nacho? Hay que repetir esta jugada, Pero ahí le perdí de pista a Nacho Escursela, le perdí la pista. De pronto estaban allí y de pronto los cafeteros desaparecieron en medio de la juerga, en medio del fuego. Pero ya tuvimos tiempo de todas maneras para sentarnos a conversar. Es verdad, no hubo guitarra, pero ya estuvimos filosofando sobre el blockchain, el Bitcoin y decía Berto Salesa. Conversaciones típicas de por la noche. Y de hecho decía Berto Salesa, es como si estuvierais hablando en Klingon. O sea, he dejado de comprenderos hace 30 minutos, pero lo pasamos muy bien. Dice Jimmy, con la cucaña no se golpea, se trepa por ella. Pues es que depende del pueblo, Jimmy. Resulta que en mi pueblo la cucaña no es eso. Y yo defendía que sí, hombre, que este palo se llama la cucaña, no, que se llama no sé qué, ya no me acuerdo qué nombre me dijeron. Pero en otros pueblos es verdad, como dice Jimmy Daniel Bellido, que la cucaña es donde se trepa y entonces los mozos y las mozas tratan de subirse ahí agarrados al palo. Dice, muy mal, sois muy puretas. No, Belisa, lo mío fue un conflicto, fue una cuestión sanitaria, higiénico-sanitaria familiar. Pero te voy a decir una cosa, me dijo Berto Salesa, acércalo a urgencias en el Mas de las Matas, y allí que me fue, y qué majos, es que es verdad, es la sanidad pública, pero también la sanidad rural. Estaban en una urgencia en un pueblecito al lado, y entonces había un cartel de, estamos en la urgencia, llame al teléfono móvil. Y yo llevaba ya al pequeño Fer, con su carita de estoy viendo dragones, y entonces, bueno, pues nos fuimos al Mas de las Matas, y a recorrer los pueblos en busca de una farmacia de guardia, y cuando volvíamos nos encontramos con un buitre. Debía tener, mira, yo lo he puesto moderado porque digo, me va a salir algún especialista y me va a decir que no. Pero cada ala podía tener 1,5 metros. El buitre, de pronto, delante nuestro, pero delante nuestro es exactamente a 1 metro. O sea, ahí he subido el vídeo para que se vea en Instagram y en... Y le gustó al pequeño Fer. ¿Qué va? Me decía, claro. papá, no, quédate quieto. No, vámonos de aquí. Y le decía yo, míralo, Fer, sí, es que es impresionante. Fíjate que he visto buitres en Castellote, pero nunca había visto un buitre tan extraordinariamente cerca. Y es increíble ver, fíjate, la escasa relación que tenemos con animales que conviven con nosotros porque son relativamente cercanos. Claro, los ves en el cielo, sobre todo por esta zona del Maestrazgo, que hay muchos, pero nunca tienes la oportunidad de verlo con tantísima cercanía y tienen un mundo paralelo, una realidad paralela. Él estaba allí a sus cosas de su caza y de sus nos miró como con una cierta altivez, diciendo, cuidadito, no te pongas tonto. Pero claro, sobreviven porque se alejan de los humanos, que tampoco son nada tontos. Pero fue un momento muy especial, muy bonito. Paré el coche, paré el motor y nos quedábamos, íbamos con el niño pequeño y con mi madre, y nos quedamos parados en silencio viendo todo lo esbelto de este animal. Y entonces empezó a pegar saltos, pin, delante nuestro, y se quedó un rato mirándonos, y ya cuando se aburrió abrió las alas, unas alas gigantescas, y emprendió el vuelo. Muy espectacular, muy bonito. La verdad es que me encanta, me parece. Que de hecho veía que ponías una contestación en el mensaje que puse en Instagram. Y decía, a ver, es que a mí me hubiese dado un poquito de respeto. Pero qué respeto si estás metido en un coche, ¿qué te va a hacer? No sé, pero son muy grandes. Es que son muy grandes y no sé. Pero igual les puedes caer bien como les puedes caer mal y... Yo solo te digo yo no jugaría eso. Que fue una de las grandes anécdotas del viaje, y para el pequeño Fer es una imagen de esas que no te olvidas. Además, yo recuerdo a mi Avita, mi abuela, cuando éramos niños, falleció hace muchos años, pero recuerdo que nos contaba, siempre como cuento para dormir, que una vez un buitre la había llevado por los aires, que la había agarrado con sus patas. Y entonces, desde que soy muy pequeñito, para mí los buitres tienen algo de místico, porque me imaginaba a mi abuela volando en las garras del buitre, entonces tiene tal. Claro,
Esas cosas que también le digo a Fer, le cuento cosas así un poco como de hecho me mira alucinado porque llegamos a una explanada ayer entre Castellote y Madrid. Hay algunas zonas que son unas larguísimas rectas que vas con el coche, casi te quedas dormido. Larguísimas, pero en unos espacios abiertos gigantes. Y vamos por allí, digo, vamos a parar a comer. Y digo, mira, Fer, este es un sitio genial por si alguna vez tienes que organizar un aterrizaje de naves extraterrestres, digo, porque aquí caben un montón, digo, de gran tamaño aquí. Y entonces me miraba como diciendo, papá, ¿de qué me estás contando? Y digo, sobre todo porque aquí, claro, no hay problema porque pueden aterrizar y despegar, no hay problemas con los incendios, así que los motores no provocarían tal, pero mira, yo calculo que pueden caber unas 10 o 12 si alguna vez necesitas, tú apunta este. Es como otro día que íbamos a salir de casa y le digo, oye, Fer, ponte un pañuelo en la garganta. Y me dice, papá, que no quiero ponerme pañuelo. Eso con la lengüita de trapo con la que él habla. Y digo, mira, Fer, te lo tienes que poner porque este es un pañuelo de color marrón. Y digo, es el pañuelo del Sáhara, es el pañuelo de las aventuras y te lo tienes que poner porque si nos encontramos un camello por la calle, ¿qué hacemos? El pañuelo te sirve para un montón de cosas. Te sirve para cogerlo, lo puedes atar, pero también te sirve porque si te babea te puedes limpiar. Y luego, imagínate que nos pilla una tormenta de arena de aquí al supermercado. Te lo pones así por los ojos, es que no puedes dejarlo en casa, Fer. Y entonces me mira con cara de, ¿qué me estás contando? Y entonces se lo pone todo orgulloso, le veo... Claro, yo me voy a otra habitación y bueno, lo dejo pues ahí pensando. Bueno, pues si lo dice mi padre, lo haré. Y entonces le veo que está enrollándose el pañuelo al cuello y cuando salimos va con su pañuelito, porque estaba malito de la garganta. Y entonces va con su pañuelito. O debe decir, ¿qué cosas se inventa papá para que me ponga un pañuelo? Pero luego debe decir, ¿qué contradicciones tiene este tío? Porque a veces me habla de las hadas y me dice, papá, ¿las hadas existen? Y digo, pues no, Fer, existen los científicos, existen los racionalistas, existen, no me... Pero luego te puedes encontrar un camello por el centro de Madrid. Pero los camellos y las naves tienen que aterrizar en algún lado. Entonces hay una contradicción en el discurso, que de hecho el tío no tiene un pelo de tonto y me mira un día y me dice, vale, no existen las hadas, no. ¿Y los Reyes Magos, papá? Y yo, bueno, eso háblalo con tus compañeros, que tienen sabiduría popular y te pueden hablar de este asunto. Los padres cafeteros somos así. Los padres cafeteros tienen hijos y cuidamos de los hijos. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's blood that speaks. Better word, better louder than lies. A las cabras montesas, dice, en mi zona me cruzo de vez en cuando con unas cabras montesas y algún jabalí por la noche, dice Rubén. En Castellote muchas también, muchas cabras montesas. Utopía versus pragmatismo, dice Rodrigo. Bueno, calla, que Nacho Escursel es que me ha dicho que tenemos que debatir de esto, pero claro, ya sé que vais a hacer equipito contra mí, porque María.es está también en el pragmatismo, Nacho Escursel también. Así que necesito una alianza en la fuerza. Yo ya he explicado mi filosofía. Me voy a traer a Iñaki Gabilondo. Seguro que también te habla de pragmatismo. No. Sí, ya créeme verás. que me hablaría de utopía. Creo que hablaría de utopía. Pero claro, es que Nacho Escursel dice que está en una faceta paralela, porque dice, es que el pragmatismo no se opone a la utopía. Claro. Ya, pero eso es una manera de enrevesar el lenguaje. O sea, las palabras tienen su significado por algo, que nos ayudan a entender. Estás imponiendo una forma de entender el pragmatismo que nosotros no entendemos dice, así. no, es que el frío también puede ser caluroso. Hombre, no. No, es que claro, es que la utopía puede ser real. La utopía puede ser real. La utopía es el camino que nos hace avanzar. No pues importa está, si es real pues ya o está. no lo es. Es la meta. Y el pragmatismo es el vehículo hacia ella. ¿No siempre? Sí. ¿No siempre? Sí. Con frecuencia sí, es el con utopía llegas a la que nos impide mirar hacia la utopía. No. Pero bueno, tú mandas, yo no digo nada. Voy a decir. Que me voy mañana a debatir, dice Escursel, ¿no? Que tenemos primero que mirar el ordenador, Nacho. Que me tienes que ayudar, que tenemos un problema tecnológico de primera manera, pero hoy no puedo, que hoy tengo un médico. Mira, enfermero Sales, son saludos desde la estepa turolense. La estepa turolense. Mira, José David, la utopía no te da de comer, Fer, te dice. La utopía no me da de comer. La utopía ha dado de comer a mucha gente durante muchos años, así que... Hasta eso podría ser Mira, dicen, discutible. tiene razón María más 1000, yo no digo nada, pero... Bueno, pero a mí no me importa estar en minoría. Yo nunca he soñado con la hegemonía. Yo acepto, es más, acepto hasta mi derrota, si no tengo dignidad. Si a mí me da igual, yo ya...
puedo aceptar hasta ser derrotado en eso. Bueno, Berto Salesa se ha incorporado por ahí, me parece. Sí. Que estaba por ahí. Lo hemos dicho. Que a ver si... Digo yo. Bueno, Nacho, total, que estuvimos un rato allí al calor del fuego y estuvimos ahí de charleta y cambiando un poco la moneda, el Bitcoin y discutiendo sobre tecnodeterminismo y hacia dónde va este mundo y qué nos está pasando. Pero no tuvimos la oportunidad de compartir ahí un poco de guitarrita y de esto, a ver si organizamos una buena salida cafetera. Te están llamando padrazo. Padrastro. Padrazo. Dice, tú tienes en la uña un padrastro. Padrazo. Pero no, que va, lo que pasa es que no podía hacer otra cosa, pero fue hombre, es mi fiesta favorita, te puedes imaginar el dolor que suponía para mí perderme, porque es que me pasó, es que es muy bonita la idea, porque es una gran hoguera, es todo el pueblo junto, muchas mesas alrededor, y además, claro, como es en medio del invierno, tampoco es que vaya muchísima gente, o sea, es bastante asequible en términos de dimensión humana, o sea, puedes hablar con todo el mundo, puedes ver a todo el mundo, ¿no? Y ahí están las fotos, y estéticamente es muy bonito, que por cierto me pasó una cosa maravillosa, porque me puse a hacer fotos alrededor del fuego y había una pareja que estaba abrazándose mirando al fuego y le hice una foto, que es la que he publicado. Y entonces, cuando la veo al cabo de un rato, digo, joder, qué bonita, digo, y qué bonita la pareja, qué tal, digo, les voy a buscar y se la voy a dar, pero no sabía quiénes eran. Entonces la empecé a enseñar por ahí y digo, oye, ¿vosotros sabéis quién pueden ser estos? Ostras, pues no lo sé, pero llevaba unos pantalones un poco caídos el chico. Entonces todas mis amigas durante toda la noche me enviaban mensajes de, llevo toda la noche buscando culos, pero no encuentro al autor del este. Bueno, total, que no le encontramos, creo, porque ya me han dicho que parece ser que alguien lo ha identificado y digo, pues es que me haría mucha ilusión, pero yo... Pero que lo hagan a través del pregón del pueblo. Bueno, hubo se busca la persona autora de esta fotografía. Métanse en la cuenta de Instagram de Fernando Berlín. Que tengo un aliado para el pregón, Berto Salesa. Y ya estuvo Nacho Escursel mirando así de reojillo los altavoces, viendo cómo técnicamente podía, porque ya le veía yo ahí cómo miraba con el rabillo del ojo y diciendo, aquí metemos unos electrodos y conseguimos interferir el sonido. Pero ya me dijo Nacho Escursel, que sí, que esto lo podemos hacer, tal, no sé qué, que hay que moverlo, el movimiento poético en los altavoces de Castellete. Este ha sido un fin de semana bastante bonito en ese sentido. Pero un poco también un poco rollo. Paliza, ¿no? Ha sido una paliza absolutamente brutal. De coche. Porque además el viernes, claro, el viernes hubo que dejar grabada la cafetera, con lo cual me levanté a las 5 de la mañana. El día anterior había estado con vosotros, con Nacho Corredor, en el encuentro que se hizo con políticos, con eurodiputados, que yo me volví, ¿a qué hora me volví yo? ¿A la 1? Vosotros os quedasteis más todavía. Yo me quedé media horita. ¿Media hora más? Pues yo me quedé, a la 1 llegué a casa, yo creo. Con lo cual me levanté a las 5 para hacer la cafetera, me fui al programa de Ana Rosa y al salir del programa de Ana Rosa me cogí el coche y me comí 400 kilómetros de carretera, que son 5 horas, porque todo el mundo me dice, no, si se tarda 3 horas y media, sí, ya las narices, respetando los límites de velocidad, vamos. No, y con esas carreteras también. Y que si los respetas, o sea, donde pone 50 vas a 50, y los pueblos los atraviesas a 50, no a 150. Y en la autopista igual, yo intento no subir de 120 y además soy cuidadoso con eso. Dice, hombre, en un tramo te puedes despistar 3 kilómetros, 10 kilómetros por hora, pero intentas bajar. Total, que tardé como 5 horas. Y encima Fer se pone malo con una fiebre increíble. Y claro, toda la noche zamorana. Al día siguiente, 3/4 de lo mismo. Durante todo el día con Fer malito. Y llévatelo a los médicos de urgencias, que están en los pueblos de alrededor, La hoguera. 12 de la noche zamorana otra vez, pero además con un fiebrón que no había tenido el día antes. Y yo bajándole, porque claro, encima él se pone, cuando le intentas quitar la fiebre, se enfada bastante, porque está calentito ahí acurrucado. Y encima hacía frío en Castellote, aunque no teníamos mucho frío en las habitaciones, pero es una casa de pueblo antigua, con los muros muy gruesos. Tenemos las mismas camas, da la impresión, o sea, es como trasladarte hace 150 años, pues está todo igual, un poco más deteriorado, la verdad. Pero total, noche loca, o sea, de tal. Entonces me escapé para ir a la cena con los estos, pero volví a la cama. Y luego cógete el coche al día siguiente, después de ir otra vez a urgencias, porque la fiebre seguía subiendo. Después de irte a urgencias, cógete el coche otras 5 horas, bueno... O sea, que ha sido súper bien para descansar. Ha sido un fin de semana de descanso total. Pero bueno, así es la vida. También. Dice, noche pragmática. Si hubiera sido una noche utópica, pues habría sido una noche de patatitas asadas, guitarrita, botellita de vino, amigos... En fin, ya sabes.
Pero, pues sí, Nacho era el de la foto. No es el de la foto que está con una pareja. A Nacho hay varias fotos de las que he subido a Twitter, que aparece por ahí Nacho Escursel, que está celebrando la vida, porque los cafeteros celebramos cosas. Y está celebrando la vida con una cerveza allí al calor del fuego también, con enfermeros alesa. Pero me gusta mucho encontrarnos con los oyentes del programa, allí donde haya una cosa que celebrar, nos encontramos los oyentes. Mira, ahora pensando sobre el pragmatismo y la utopía, creo que Pedro Sánchez podría tener como meta una utopía, que es en principio el cambio de gobierno de este país, pero sobre todo a través del pragmatismo, que es dejar a un lado sus prejuicios, intentar convocar una moción de censura, y yo creo que incluso también eso daría cierto optimismo a las personas de este país que ven que la recuperación económica solamente ha llegado a unos cuantos. La utopía, bueno, es que me haces ahí me trampa. Me ha quedado muy bien, Fer, ya sí, está, ¿no? Muy bien, sí, pero ya está. Pero eres una tía muy hábil, muy profesional, pero... Y porque el pragmatismo tiene sentido en la vida real. El pragmatismo tiene sentido en la vida real. Ese sentido común, como diría Mariano Rajoy. Pero no quiero utilizar yo bombas nucleares como La respuesta. utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Ay, ya te dijeron en su momento que esto es hacer trampas, y de hecho estás buscando esto, ya te lo dijeron, y entonces ahora estás buscando todavía más. Felipe González, claro, hablando de lo importante de ser pragmático. Sí, esto ya lo has utilizado, pero por eso te insisto. Digo. Ya, pero aunque lo haya utilizado es igual de eficaz. Todavía no has buscado una. Permíteme que insista. Ya. Pero bueno, es igual, no voy a extender este. A Pedro Sánchez le vendría bien el pragmatismo con una meta hacia la utopía. Sí, tú ponle más pragmatismo a Pedro Sánchez a ver qué pasa encima de la mesa, ¿sabes? A ver si le ponemos una inyección, Pedro, de pragmatismo. Ven a la cafetera que te daremos un café claro, calentito. Es verdad. Mira, el pragmatismo es harto aburrido, dice Atisbo Futuro. Pero podemos hablar con Pedro Sánchez de utopía y pragmatismo. Claro, entonces dirá, la utopía son esos fenómenos utópicos bolivarianos y así de populistas. Populistas. La utopía es populista. Dilo, Mary, te sale ahí de dentro. La utopía es utópica y por eso es utopía. Dice, bueno, pero lo que es alucinante es que el debate que surgió también en una conversación parecida a esta, de pronto se ha convertido, llegan de vez en cuando mensajes de los oyentes. Bueno, y diciendo, espérate que mañana me va a ser divertido. A poco que lo estimulamos, enseguida se vuelve. Así que, siendo un concepto filosófico, por eso decía yo que teníamos que fundar Cervezas y Porros como programa radiofónico. Porque tiene su espacio para estas cosas. O sea, bueno, también este programa en realidad. O algo más filosófico, ¿no? Algo más no hace falta tener porros para hacer filosofía, ¿no? Bueno, pero es por crear el clima. La gente percibe bien el clima. Bueno, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Hombre, si quieres, lo podemos hacer un poco más así. Pasteles. No sé, pasteles y té. Pasteles con té, Mary. Yo me estoy aficionando al té. Ya, me imagino. Pasteles con té. Estoy dejando el café. Buenas tardes, bienvenidos a Pasteles con té. Hoy vamos a hablar de la filosofía, pragmatismo y utopía. No lo veo, claro. Y mientras tanto, en el otro lado del océano, cervezas y porros. Nos ganarían, claramente. Pero bueno, eso es lo que hay. Sí. Pero pues castañas y mistela, chimenea y guitarrita, chimenea y vinito. O sea, las variaciones son múltiples. Chimenea y vinito. Bueno, nos vamos. Sí. Nos marchamos, vamos a cerrar la puerta del Nido del Halcón. No, el Nido del Halcón es como un poco así... Hay que buscarle un nombre, estamos ahí. El techo sigue un poco abollado, pero creemos que no van a poder... No pasarán. No podrán con nosotros. La verdad es que sí, que cada vez cuanto más yo no sé qué pasa. Debe ser el frío. Igual lo está bombando. Sí, debe ser cambios eso. De temperatura, ¿no? Igual ha habido alguien Sí, subido. yo creo que debe ser eso. Bueno. No será nadie por encima del tejado. Bueno, en todo caso, desde la casita de madera del centro de Madrid, desde esta pequeña casita en un árbol, somos como los del árbol de Avatar. Te decía Jabal Free, dice, de toda la vida, por tradición es la noche toledana. Y entonces me he puesto a buscar
O sea, que es la manta zamorana y la noche toledana, y he hecho yo una Claro, lo que fusión. pasa es que te diré que, bueno, en esa explicación de la noche toledana, pues dice, se convocó a todos los ilustres de la capital a una cena multitudinaria y al final acabaron rodando cabezas, así que mejor no explicarlo con muchos detalles. Son como las el bodas origen de sobre la sangre. noche toledana. Esto me suena a Juego de Tronos, Ujú. a lo bestia ahí. Sí. Pero oye, pero esto tiene un puntazo, esto contado, claro, lo que pasa es que hay que ponerle banda sonora y tal, pero esto bien contado. Es que en España hay historias Dice, que mientras son iban alucinantes. entrando, los comensales eran apartados y decapitados, arrojando los cuerpos Pimba. al foso. ¿Y cuántos entraron? Aquí no concretan, pero eran varias cabezas. Necesitamos un historiador de cabecera que nos cuente esto. Por cierto, ¿dónde está Su Alteza Real, Escursel? ¿Qué ha pasado? Hemos perdido a Su Alteza por algún sitio de las redes sociales genéricas. Es Bueno, que se ha quedado en mañana las volverá. redes sociales, se ha quedado en la utopía. Se ha quedado ahí y quiere volver al pragmatismo. No, Escursel no abandona el pragmatismo, vamos, así le ponga yo a 7 audios de Galeano. Esto no... En fin. Bueno, que nos marchamos. Sí. Y mañana volvemos con más cosas, con análisis de actualidad y con un poco de, en fin, información. Y también un poco de conversación y compañía para todos los... La peli para esta semana, que nos preguntan por aquí. La peli para esta semana es La estrategia del caracol. La estrategia del caracol. Ha Se sido la puso más la votada. votación el viernes, ha sido la más votada, pero ojo, participó muy poca gente en la votación. No digo nada. Hay que... Porque como participa poca, al final va a tener que ser el dedo de la utopía el que elija la película de la semana. El dedo de la utopía, Mary. Al final tendremos que dejarte El un dedo día de que la lo hagas. utopía es un Porque- dedo sabio. Que elija película. No, pero tenía... Bueno, había un par de ellas. Lo que pasa es que ya me las voy viendo yo. Llevo un videoforum cafetero para Tiene verlo. un videoforum personal. Claro. Pero bueno, nos vamos. Claro. Y que no le dejamos concentrarse, dice Silvia. Pero Silvia, ¿qué tienes mejor que hacer que estar con ¿Qué nosotros? es eso de trabajar? Un ratito. Aquí no sabemos lo que es eso. Nosotros somos absolutamente partidarios de... ¿Cómo se llama esto? El laboral, ¿cómo se llama? Esto de que no trabajas, que tiene un nombre. Sí, cuando estás en la oficina que no... Que por cierto, hay mucha mitología con eso. Que ahora... Absentismo laboral. Sí, somos totalmente partidarios. O sea, el tiempo de trabajo hay que dedicarlo a escuchar la cafetera. Pero lo dice alguien que tuiteó ayer una noticia muy interesante contra la mitología, desmontando el mito del elevado absentismo laboral en España. Las estadísticas, una cosa son las especulaciones que nos dicen, y los cuñados que nos dicen, porque en España se trabaja poco, mira en Alemania, eso son chorradas, porque los datos dicen exactamente lo contrario. Lo tengo tuiteado para que lo veáis. Un artículo de Nueva Tribuna y es un tópico muy extendido, pero los hechos, los datos, la información desmonta el mito del elevado absentismo laboral en España. Y en todo caso, nosotros somos partidarios del absentismo laboral, siempre y cuando sea porque estáis escuchando la cafetera. Nos parece bien que la productividad, porque por encima de todo está la información. Porque de la información nace el espíritu crítico y de la información nace la concienciación. Y de la concienciación, el activismo. Y del activismo, el cambio. Y cada uno tiene un papel en la Tierra. Y para llegar al cambio, muchas veces Mucha utopía. necesitamos mirar a la utopía Mucha utopía. a través del pragmatismo. No. Ujú. No. Sí, Créeme sí, que había sí. mujeres hace 50 años que les decían... Hazme caso, Fer, hazme caso. Hace- Que al final todos tenemos que ceder una parte y otra para llegar a la utopía. Mary, si tú lo dices, eres sabia, poderosa y no tengo nada más que decir. Así que me callo. Dicho lo cual, nos vamos. Hecho lo cual, viva la utopía, ¿no? Viva la utopía y que reine la utopía en este reino cafetero. Que mañana más. Adiós, Mary, gracias. Adiós a todas y a todos. Adiós, cuidaos mucho y buscadora de estrellas, Nacho, Silvia, Soan, El Notas, José David, Xavi, Gracia, Doctor Jekyll, Belisa, gracias a todas, de verdad, de corazón. Mañana volvemos. Quiero debatir del tema, dice Nacho Escursel. No, sí, vamos a tener debates. Ya veo yo que va a haber lío. Bueno, nos vamos, ahora sí. Adiós, Mary. Adiós, gracias. retaguardia. Cuidaos. I can be, and still you run. La cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.